Y bueno, es para mí un gran honor seguir sirviendo aquí en esta congregación y bueno, poder participar con ustedes, compartir con ustedes lo que principalmente o de primera mano, ¿verdad?, el Señor nos da a nosotros. Y yo quisiera participar con ustedes con el siguiente tema, un tema que se encuentra en el libro de Oseas, profeta Oseas, capítulo número 10. Oseas, capítulo número 10, y el versículo es el número 12. Dice la palabra del Señor lo siguiente: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Omnipotente Padre Celestial, Señor que moras en el cielo, gracias, Señor, te damos por la oportunidad, Señor, de habernos permitido, Señor, la experiencia de la vida. Señor, en este momento te damos gracias, Señor, porque tenemos el gran privilegio, Señor, de poder tener tu palabra en nuestras manos. Gracias, Señor, porque en todo momento nosotros deseamos que sea nuestra vida la que esté en las manos de la palabra. Guárdanos, Señor, de manera que el propósito, Señor, de tu voluntad se pueda cumplir en la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos en todo momento a hacer las cosas como conviene, de manera que en todo momento, Señor, nosotros podamos experimentar cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. Danos, Señor, la oportunidad de poder experimentar la humildad y poder recibir tu palabra, de manera, Señor, que nuestra vida tome la forma de tu palabra y nosotros podamos, Señor, expresar, Señor, lo que tú quieres para nosotros en cada momento de nuestra vida, presentando, Señor, los argumentos de una vida, Señor, que es conforme a tu propósito. Guárdanos en todo momento del pecado y te pido, Señor, que nos bendigas en esta tarde y seas tú, Señor, con cada uno de mis hermanos, de manera que uno pueda salir edificado. Pedimos lo mismo, Señor, para todos aquellos hermanos que hoy no pudieron venir, que seas tú con todos aquellos en cualquier parte del mundo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, antes de ir más adelante, está con nosotros una jovencita. ¿Nos quisieras dar tu nombre, mija? ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam. Miriam, bienvenida. ¿Miriam qué, perdón? Miriam García Gallardo. Bienvenida, Miriam. Nos da mucho gusto que hoy nos acompañes. La iglesia te da la bienvenida. Y deseamos con todo nuestro corazón que pueda, particularmente la palabra, hablar a tu corazón y puedas conocer a Cristo como tu Salvador. Bienvenida. Hermanos, hablar del libro de Oseas, del profeta Oseas, es bastante interesante, muy interesante. Y en Oseas capítulo número 10, versículo número 2, vamos a tocar un tema muy importante. Y dice la palabra de Dios otra vez así: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque el tiempo de buscar a Jehová, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Vamos a ver hoy en esta tarde el tipo de corazón que agrada a Dios. Ese es el mensaje de esta tarde. El tipo de corazón que agrada a Dios. Y vamos a poner particularmente énfasis en lo que se cosecha en nuestro corazón. Va a ser muy importante que nosotros podamos meditar en estas palabras. Y cuando nosotros podemos ver todo lo que es el libro de Oseas, hay una situación muy interesante en la cual el pueblo de Israel, el pueblo
en el cual de verdad debería de manifestarse la gloria de Dios, la presencia de Dios, la dirección de Dios, el consejo de Dios, la provisión de Dios, o un pueblo que fue verdaderamente mezquino, un pueblo verdaderamente incrédulo, un pueblo que se limitó a esa forma de esclavitud que había tomado en Egipto cuando estuvo metido ahí 400 años. Y entonces, hermanos, vemos nosotros que es muy interesante ver la perspectiva que tiene el profeta Oseas acerca de un pueblo que aún cuando se le dio la ley de Dios, y hemos dicho que la ley de Dios no significa otra cosa más que la enseñanza divina, ellos decidieron hacer con su corazón lo que ellos quisieron. Por eso el profeta Oseas hoy tiene la oportunidad de decirnos: sembrad para vosotros en justicia. Entonces, nosotros hemos visto que el corazón del hombre siempre ha sido visto por Dios como una cementera, como una fábrica, una cementera que produce obras de acuerdo a la naturaleza y a la condición de cada corazón en particular. No generaliza. Dios siempre particulariza al hombre, pero siempre el corazón tiene esa particularidad: hacer obras de acuerdo a su naturaleza. Y estamos nosotros pensando que es verdaderamente el corazón. No, esa es la víscera que late. Es nuestro entendimiento el que dirige los rumbos de nuestra vida. Y Dios también, así como ha visto nuestro corazón que siempre está tendido hacia algo, Dios siempre ha estado haciendo grandes propuestas. Es un Dios de propuestas. Es un Dios que tiene proyecto. Es un Dios que tiene un propósito. Y hace grandes propuestas a los hombres, instándolos a tomar las más grandes y beneficiosas decisiones en sus vidas, para que decidan de qué manera puede afectar esto en cada uno de los días de su vida de la forma más positiva. Entonces, hermanos queridos, la palabra de Dios es un secreto a voces que Dios quiere mostrarse al hombre y exponer la realidad de su grandeza en su vida mediante la obediencia a su propuesta. Y entonces Oseas está diciendo y está proponiendo algo después de que él ha visto que ha sido un pueblo que solamente se ha dedicado a trabajar y a trabajar para sus propias complacencias, pero que de ninguna manera se ha tenido la oportunidad de ser humilde y creerle a Dios y obedecerle a Dios, y ha tenido amargas consecuencias y muy pocos frutos que alaben a Dios. Oseas dice: sembrad para vosotros en justicia. Entonces, esta es la propuesta de Dios. A mí me llama la atención de cómo Dios siempre está haciendo al hombre que participe de lo que Él le dice que haga, para que el hombre mismo pueda experimentar. Miren, Dios podría hacer las cosas de la manera aún más simple. Es más, Dios podría hacernos hasta el trabajo, cualquiera que sea. Pero no lo concibe así y no lo hace así, porque no concibió al hombre de esa manera tan inútil. Es más, la misma naturaleza tiene esas actitudes. ¿Alguna vez usted por ahí ha tenido alguna gallina echada? Y resulta que cuando los pollitos ya es el momento de que nazcan, ¿qué es lo que hace el pollito? Primero saca como el piquito, ¿verdad? Y empieza a hacer ¿qué quiere hacer? Quiere salir, quiere romper el cascarón. La gallina bien podría destrozarle el cascarón para que saliera con facilidad, pero eso alteraría los patrones. Es bien interesante ver cómo cuando tú ayudas a un pollo que ya está partiendo y le abres el cascarón, ese pollo
lo más probable es que ¿qué? Es que se muera. Y no es como dicen por ahí, es que lo vieron o es que lo tocaste. Pero los otros pollos que hacen todo el proceso, todo el trámite y hacen el esfuerzo, y tú dices, qué mala onda de la gallina, ¿por qué no les ayuda? Es que es un proceso que está diseñado por Dios para que ellos vayan ejercitando tanto sus alas como sus pies. Y ese pollo al que le ayudaron, los otros van a nacer, se van a poder reincorporar, van a poder caminar y el otro pollo va a estar aguado. Imagínese usted una vida cristiana donde a Dios se le toca hacernos todo el trabajo. Si así de por sí nos cuesta mucho trabajo reaccionar, ahora que Dios nos hiciera toda la chamba, de verdad que de verdad no mostraríamos la gloria de Dios. Te daríamos cualquier cosa de que hablar, como que somos medios bájalas al agua o algo así. Entonces Dios está proponiéndole al hombre y le dice, sembrad para vosotros, sembrad para vosotros, sembrad para vosotros, y eso presupone muchas cosas. De aquí se desprenden tantos conocimientos cuando Él me está dando una indicación donde me está invitando a que yo debo de participar de sembrar y no precisamente para Él, sembrad para vosotros. Y luego entonces, esta situación, esta propuesta de Dios que demanda una actitud positiva, una actitud de determinación a su propuesta, en el ánimo de que a esta acción Dios exponga una reacción que le da al hombre poder, y un poder que trasciende. Entonces, pero el pueblo de Israel tiene acciones de otro tipo, así como también tiene sus consecuencias. Es muy lamentable mirar lo que dice Oseas capítulo número 8, versículos número 11 y 12. Dice la palabra de Dios en Oseas 8, 11 y 12, dice la Biblia así: porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Hermanos, cómo es interesante mirar esto. Y sobre todo vean el 12. Le escribí las grandezas de mi ley, de mi enseñanza, y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Cómo le haces cuando ves un bicho raro? Te espantas y no lo quieres tocar porque no te parece que sea confiable. No han cambiado las cosas. No han cambiado las cosas como el hombre. La palabra altar quiere decir lugar de encuentro. ¿Y cómo es que el hombre, lejos de hacer altar para buscar a Dios y mirar en su palabra, dice la Biblia, le escribí las grandezas, pero el hombre buscó la porquería, hizo altares para pecar, multiplicó los lugares para pecar? Yo estoy bien consciente que el pecado es muy agradable y el pecado es muy rico, pero el pecado mata. Pero cuando Dios nos está diciendo y nos está dando la oportunidad que nosotros miremos la palabra de Dios y que nosotros trabajemos en el proceso de nuestra transformación, de nuestra liberación, porque Él perdonó nuestros pecados, a nosotros nos toca liberarnos de nuestro pecado mediante eso que se llama regeneración. Porque el hombre, no tan solo en los tiempos de Oseas, el hombre en este Chilpancingo 2014, créanme, nos cuesta mucho de veras. Yo no digo que no oímos. Nos cuesta mucho humillarnos y permitir que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Nos cuesta mucho. ¿Por qué será? Siempre he dicho, la palabra de Dios es muy fácil, el problema soy yo. La palabra de Dios es sencilla, el complicado soy yo. ¿Por qué será que al hombre le cuesta? ¿Por qué el hombre no le podemos terminar por creer a la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos duda? Fíjense bien, les escribí las grandezas. ¿Quién no conoce las grandezas de Dios? Les escribí, no se las dije, se las escribí, las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. No le entiendo, no le creo, no sé, no puedo, estoy acostumbrado más a esto. ¡Qué tragedia!
Y todavía miren ustedes cuál es la actitud. Tenemos actitudes cuando nosotros amamos el pecado todavía. Y eso aunque no lo decimos, pero el pecado que está dentro de nosotros, ese pecado que está oculto en nosotros, oculto entre comillas, porque con nuestras acciones con respecto a la grandeza de Dios, gritamos que tenemos cosas que no queremos ventilar. Pero miren ustedes en Oseas 10, el versículo 1 y 2, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. ¿Para quién? Para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, ¿qué hizo? Multiplicó también los altares. Y conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora se serán hallados culpables de Jehová. Jehová demolerá sus altares. ¿Destruirá qué? Destruirá sus ídolos. ¿Cómo es impresionante eso? Hermanos, no vamos a ir lejos. ¿Cuánto de nuestra vida tiene Dios? Cuando estamos enfermos, quisiéramos que Dios nos diera salud para hacer esto. Cuando Dios nos ha bendecido nuestros trabajos, híjole, se me acaba de olvidar que yo le decía, Señor, si un día me bendices con tal trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y qué pasa? Ahora tengo más gastos que antes. Y uno empieza a buscar compromisos y empieza a buscar compromisos de manera que Dios de todo modo se quede esperando de lo que Él nos dio. ¡Qué tragedia! A veces tenemos intenciones, pero ya que somos en la realidad, y Dios lo permite, claro que lo permite para que uno mire que uno solamente habla y no cumple. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo es que está nuestro corazón, cómo es que está el corazón del pueblo de Israel. Es pues el corazón de Israel la expresión de dos condiciones manifiestas. Y yo quiero que ustedes vean estas dos condiciones manifiestas que pasó en Israel, pero que son tan actuales que están sucediendo hoy en cualquier parte del mundo. Entonces, el corazón de Israel como un campo trabajado para sí mismo, que concluye en la culpabilidad por haberse verdaderamente convertido en idólatra. El corazón de Israel se volvió idólatra. El corazón de Israel fue un corazón no trabajado en la justicia de Dios. El corazón de Israel no fue un corazón trabajado en la justicia. Fue un corazón que solamente fue para ellos. Y el otro, en este mismo versículo, vemos como un campo al corazón de nosotros, un campo que se sugiere que sea labrado bajo el consejo de Dios, el cual se habrá de sembrar, o en el cual se habrá de sembrar la semilla de la palabra, y de la cual se esperan frutos de justicia. Hay dos corazones, un campo estéril que solamente produce lo que es de acuerdo a su conformidad. Entonces, el campo cultivado para sí mismo. Hay corazones que solamente serán corazones cultivados para sí mismos. Pero hay corazones que Dios necesita que se siembre lo que es la palabra de Dios para recoger frutos conforme a la palabra de Dios. Entonces, el campo cultivado para sí mismo es un campo complacido de sí mismo. Un campo que renuncia a la palabra, un campo que no se compromete con la palabra, es un campo absolutamente ajeno a la vida de Dios, a la experiencia con Dios, al compromiso con Dios. Ese es un corazón que no está trabajado para la justicia. Entonces, es un campo que no está dispuesto a ser removido por el arado de Dios. Quisiéramos nosotros de verdad como Dios quiere y nosotros queremos que el arado de la obediencia entrara y el arado de creerle a Dios entrara
obra en nuestro corazón, para que nuestro corazón no fuera un accidente en la vida, no se comportara como eso, porque no somos accidentes, somos hombres y mujeres creados y que tenemos propósito. Pero es necesario que nosotros nos permitamos no ser corazones que están complacidos consigo mismos, acomodados a una religiosidad. Un corazón que no está trabajado es un campo que no está dispuesto a ser removido por la palabra de Dios. Es un campo que solo puede ofrecer lo que su propia naturaleza considera que puede dar. Hermanos, la gran mayoría del mundo tiene estos corazones. Lo que yo considero que puedo dar, lo que yo considero que no me compromete, lo que yo considero que no me afecta. Pareciera ser que todas las cosas el hombre las entiende al revés. Porque si el hombre fuera más sabio, como dice Proverbios, uno le creería a Dios aunque uno dudara de uno mismo. Pero si yo le creo a Dios, el único beneficiado soy yo. Sembrar para vosotros, dice la Biblia. El hombre entiende por su naturaleza caída todo al revés. Parece que es Dios el que necesita de mí. No. Hazlo porque te quiero liberar de eso, porque tú eres el que necesitas de mí. El corazón de un hombre que no está trabajado es un campo que solo produce lo que de acuerdo a su propia manera de ver siembra. Es un terreno que procura no ser expuesto a la siembra de la palabra. ¿Cuántos corazones hay en el mundo que procuran no ser expuestos a la siembra de la semilla de la palabra? Hay muchos. Y esta es una tragedia no para Dios, para uno mismo. Pero también, hermanos, existen corazones que han tomado la propuesta de parte de Dios. Existen hombres que han aceptado que sus corazones sean trabajados, sean removidos poderosamente por el tractor de Dios, permitiendo aflojar esas fibras que a lo largo del tiempo se fueron endureciendo como un mecanismo de defensa para no verse lastimados en sus sentimientos. Y no digo que por muchos años no les funcionó, sí les funcionó, pero también puedo decirles que su vida era bastante escasa o casi nula en las cosas de Dios. El corazón del hombre se hace duro, absolutamente duro, y se pone uno enfermo de incredulidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Es necesario tomar el consejo de Dios y permitir que Él, a través de su palabra, entre el tractor de su palabra y empiece a aflojar nuestro duro corazón. Dios quiere sembrar algo que va a trascender para la vida eterna. Necesitamos un corazón que sea abierto para ser trabajado por el poder de la palabra, y muy seguramente se verá retribuido cuando pueda permitir ahora recibir la semilla de la palabra y pueda cosechar para sí los incomparables frutos de la justicia. La semilla de la palabra hará nacer el milagro de la vida en todas las áreas de su vida, cosechando más de lo que sembró, como siempre sucede. Entonces, es importante tomar en cuenta el punto de vista, la perspectiva de Dios y la invitación de Dios. Estos dos campos también son la expresión de dos tipos de vida. Verdaderamente, ¿cómo se ve un campo donde nunca ha sido rastrillado? Un campo donde nunca se ha metido el arado, se ve totalmente natural. Pero un campo que ha sido labrado, que ha sido trabajado, tiene una expresión de vida, y eso que se da en ese campo sirve para las demás personas. Dos tipos de vida. Hermanos, no es lo mismo ver el cerro que da de cualquier tipo de planta, a ver extensiones verdaderamente, con surcos verdaderamente derechos, rastreados y por ahí con plantas, con cosas,
Cuando una persona renuncia a la palabra, renuncia a creer, esa persona está condenada solamente al ser, pero nunca llegará a ser. Es lamentable. ¿Saben cuándo escribieron esto? En el año de 1800, casi hace más de 100 años, casi en el 900. Y ya había problemas con eso. ¿Cómo es que el hombre no cambia? ¿Por qué el hombre no se atreve a creerle a Dios? ¿Por qué el hombre no abre su corazón y permite que entre el duro arado de Dios y remueva todo y oxigene todo? Pero la vida arada es la que, debido al acto del arrepentimiento, llevó todos sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, derribando todos los argumentos que se levantan como grandes fortalezas, las cuales hacen diferencia entre Dios y él. Una vida arada es una vida que de verdad se arrepintió. Una vida que de verdad permite, es una vida que quitó las cercas. Y no es un cristiano que mira a la iglesia y que está trabajando allá de lejos. No es un cristiano que se acerca, pero que pone límites. ¿Para qué? Para que los hermanos no se inmiscuyan con él. Una vida arada es un cristiano que está ahí en el ruedo. Está participando, está trabajando, está tropezando, está sufriendo por hoy. Y digo, cuando uno sufre, no sufre por otra cosa, más por el pecado que uno no quiere dejar. Y Dios lo confronta, y Dios lo pule, y Dios lo exprime. Y cada vez que un cristiano está pasando por una crisis, ¡ay! Dios está exprimiendo ese pecado para que sea lleno de Dios. Duele mucho, pero siempre es necesario el maravilloso quebrantamiento. Dios necesita quebrantarnos. Dios necesita meter el arado en un corazón que por mucho tiempo ha puesto barreras. ¿Se acuerdan de la predicación que estábamos viendo la vez pasada? De esos muros que uno levanta. Pero cuando nosotros somos inteligentes, cuando nosotros somos sensatos, cuando nosotros nos permitimos que Dios haga la obra en nosotros, empezamos a quitar todas las barreras de nuestro corazón. Tal corazón arado, tal corazón trabajado, tal campo trabajado, permitió que su corazón fuese profundamente afectado, profundamente trastornado y trastocado por el arado de la obediencia. Hermanos, hay algo bien importante. Muchas veces uno quiere entender qué es lo que Dios me quiere decir. No es así. A Dios hay que obedecer, aunque no le crea. Y entonces comprobará que lo que Dios dice es verdad. Y entonces le voy a creer. Y entonces voy a recibir. Y entonces las cosas van a cambiar. Y cuando un campo, un corazón es transformado por el arado de la obediencia, uno permite que los terremotos o esas pedazones de tierra, esa angustia, esa ansiedad, esa inseguridad y el propio menosprecio de uno mismo quedan dirimidos en la nueva experiencia de la vida que habría de venir con la semilla de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué hace duro el corazón? Número uno, la incredulidad. Si oyes hoy su palabra, dice Pablo, ¿no qué? No endurezcas. ¿Qué hace una semilla si la tiro ahí? Nada, rebotará. Pero miren, la semilla en el corazón de los cristianos, el evangelio en el corazón de los cristianos, es proporcional. El fruto de la semilla en el corazón de los cristianos es proporcional a la profundidad que uno le permite entrar. La Biblia dice en Mateo capítulo número 13, para comprobar esto. En Mateo 13, los primeros versículos, dice la palabra de Dios así. Versículo número 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Cuando la Biblia está hablando de las aves del cielo, él está hablando en parábola. No está diciendo vinieron los tordos, vinieron los... ¿Qué? ¿Qué otros pájaros que comen la semilla? No sé, los tordos y los tordos y los tordos. Está haciendo alusión a los demonios. Cuando una persona no abre su corazón, lo tiene duro. ¿Por qué? Porque tiene muchos argumentos. Porque nadie cumple, porque es una bola de hipócritas. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque no siento tener el tiempo hoy, porque voy a esperar a ser mejor persona. ¿Cuántos argumentos hay? Dice la palabra de Dios que cuando esta semilla de la palabra de Dios no entra en tu corazón, vienen las aves del cielo y la quitan, viene el demonio. Es más, sales allá y ya no llevas palabra. ¿A qué vino? A nada. No le mueve nada, no siente nada, no desea absolutamente nada. La semilla no entró y las aves se la comieron. ¿Cuánta profundidad pudo haber tenido esta semilla? 0. Número 2. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, también se secó. ¿Qué pasa con esto? Dice la palabra de Dios cuando uno se emociona. Y si está bien rico el evangelio, qué bonito, qué bonito. Y luego la gente habla más del evangelio, pero no se compromete. Mucha gente hay así que le gusta oír la palabra de Dios, pero no se compromete. Siempre quiere ser libre. No quiere tener compromisos. Y no querer comprometerse es exactamente como el vagabundo que hoy se durmió bajo de un puente. No lo espera una familia porque no tiene compromiso. Hoy se fue a dormir con los aycinapos. A ver qué le dan. ¿Por qué no lo espera a nadie? Mañana se levanta a las 2 de la noche, no tiene nada que hacer. Es un hombre sin compromiso. Y así hay muchos que no se comprometen. ¿Por qué? La semilla no solamente les gusta oír, pero les gusta ir, pero les gusta comprometer. Pero uno que se compromete, aun cuando está muy deteriorado nuestro sistema político, hay hombres que han dejado su vida por hacer las cosas bien. Imagínense que lo hacen bien los políticos. Van a la escuela, son licenciados, hacen doctorados y se sacrifican porque quieren hacer ¿qué? Que su país avance. Los mismos cristianos, cuando ha renunciado a tu vida, cuando dice la palabra de Dios y decía a los judíos que habían creído en el ¿qué? Si guardaréis mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y también me dice la palabra de Dios, y si alguno quiere venir en pos de mí, ese es el asunto. ¿Qué tanto me niego? ¿Qué tanto le creo? ¿Por qué el hombre no termina de creerle a Dios que lo que Él dice le va a beneficiar enormemente en su vida, más que hoy que está perdiendo el tiempo? Es una tragedia. Hermanos, una parte dice la Biblia cayó, pero no tenía compromiso, no era tan profunda, salieron los problemas y se murió. La otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y también la ahogaron. Pero parte cayó, vean ustedes, ¿qué dice? Buena tierra. Y dio fruto, cual a 100, a 60 y a un 30 por uno. Y dice, el que tiene oídos para oír, no para adornos, que oiga lo que le conviene. Que oiga lo que le conviene. A veces uno procrastina las decisiones. Uno muchas veces se permite el lujo de perder el tiempo oyendo la palabra de Dios. Es terrible eso. Dio fruto, porque esa semilla entró en lo profundo. Había tierra, nutrientes, había humedad. El sol no le hizo nada, las cosas no le hicieron nada. Esa semilla creció y dio fruto. Entonces, nuestra vida expresa qué tan profundo entra la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso es lo único que expresa. Campos arados y campos sin trabajar.
Más adelante vamos a ver que es necesario que uno pueda entender esto. Tal corazón permitió que su corazón fuese profundamente afectado. Y esos problemas, la ansiedad, quedó a un lado. Importante es poder considerar de forma inteligente que exponerse a Dios, a ser arado, a que are mi corazón para sembrar en él la semilla de la nueva forma de vivir, una forma de vivir diseñada por Dios, en la cual se expone de manera gloriosa a su propósito. Cuando Dios, hermanos, está obrando en tu vida y tú puedes actuar en consecuencia de esa labor y tengas que hacer algo, dar algo, hazlo así como a Él le gusta. Hazlo de la mejor manera que sea. Nunca cuando usted vaya a hacer algo por Dios, no se detenga. Porque ¿qué va a pensar fulano? ¿Que estoy presumiendo? ¿Qué va a pensar mengano? ¿Que soy pretencioso? Usted no se detenga nunca. Cuando Dios le da la oportunidad de hacer algo por Dios, hágalo así. Hágalo lo mejor que pueda. Con la firme forma de pensar de esta manera. No es lo que yo puedo hacer por Dios, sino es no estoy mostrando lo que yo puedo hacer por Dios, porque el hombre no puede hacer nada, sino que es al revés. Yo estoy mostrando lo que Dios está haciendo en mí. Las cosas son diferentes. No se detenga, hágalo grande. Va a recibir muchas veces como tropiezos, pero no está usted presumiendo, está exponiendo lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Por qué? Porque está haciendo para su vida surcos donde está sembrando la palabra, donde está usted aprendiendo de las cosas de Dios. Es necesario entender que una vida con estas actitudes tiene dinamismo y la palabra de Dios crece. Pero una vida donde no se permite que se meta el arado de la obediencia, resulta que se detiene. Ese crecimiento se detiene. Esa iglesia está condenada a quedar uno o dos. Y eso es una tragedia. ¿Cómo teniendo un Dios, o al único Dios, más bien dicho, cómo es que una iglesia puede desaparecer de esa manera? ¿Cuánta soberbia debe de reinar en una congregación así para tener que morir? Dios lo permite, por supuesto, porque Él no está ahí. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando estaba obedeciendo a Dios, mostraba a Dios su gloria. Pero cuando el pueblo de Israel hacía su voluntad, Dios se apartaba y cesaba su gloria. Lo mismo pasa hoy en la iglesia. ¿Qué iglesia queremos? Nosotros hoy queremos una iglesia donde los corazones se permitan que Dios trabaje por ellos, que Dios siembre sus semillas y que uno va a estar en la seguridad de que vamos a cegar frutos de misericordia. Vamos a terminar nuestro servicio leyendo Oseas 10, 12. Oseas 10, 12. Dice la palabra de Dios todos así: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Bien, hermanos, vamos a pedirle a alguien que nos ayude.